Olá, muito buenos dias a todos os hermanos e irmãs de la Primeira Igreja Presbiteriana San Marcos em Copiapó e a todos os amigos que nos acompanham. La gracia del Señor sea sobre vosotros. Aún en esta série de devocionales, cuidado con los falsos maestros, hay un pequeño cambio hoy. Los versículos de hoy serán 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, que dice lo siguiente. E se não perdonou al mundo antigo, sino que guardou a Noé, pregonero de justiça, com outras 7 pessoas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, e se condenou por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de él. Sabe el Señor livrar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Que Deus nos bendiga com esta palavra. Si bien es cierto que estos versículos tratan mucho del fin de los falsos maestros, o sea, los versículos 1 al 9, también de los seguidores de estos falsos maestros, el objetivo del apóstol Pedro va más allá de simplemente destacar el fin de estas personas. El texto de Pedro también tiene el objetivo de destacar el libramiento de los cristianos fieles. Este es el tema de nuestro devocional hoy, el libramiento de los cristianos fieles. El texto también revela que además de desenmascarar a los falsos maestros, Pedro também tem o objetivo de motivar a los cristianos fieles e usando incluso as mesmas ilustrações mencionadas do Antigo Testamento, entrega 2 exemplos de livramento, os exemplos de Noé e Lot. Destacamos hoje o exemplo de Noé e no devocional seguinte el de Lot. Por ello, en primer lugar, este hombre de fe, Noé, en el versículo 5, tuvo el gran privilegio de pasar por un doble libramiento. Primero, Dios lo libra de la contaminación del mundo alrededor. Recuerden que Noé vivió en un tiempo en donde los versículos de Génesis 6 destacan una decadencia generalizada en la humanidad. Durante 120 anos, Noé predicou fielmente o mensaje que Deus lhe havia ordenado, es decir, predicou a mesma palavra de Deus. E Noé lo hizo a pessoas que se rehusavam a escuchar e creer en la verdade. Noé e sua família estavam cercados em oscuridade moral e espiritual, las tinieblas de los designios del corazón humano. Sin embargo, tuvieron el cuidado de hacer con que su luz siguiera brillando en medio al caos. Lo maravilloso acá es observar que Deus não protege a Noé e sua família aislando-los del mundo, sino que permitindo que eles se mantuvieran puros em meio à plena corrupção. Obviamente por meio de Cristo, de la misma forma que nós hoje somos livrados de las pasiones de la corrupção que há no mundo, segundo de Pedro 1, versículo 4. Em segundo lugar, devemos recordar que o Senhor Jesucristo em sua oração por su pueblo, pidió al Padre no que los quitara del mundo, sino que los librara del mal. Juan 17:15. Lo que Cristo también lo hizo con Noé. Padres e madres de hoje, les invito a imaginar a Noé com sua esposa, educando a seus filhos desde pequenos em um mundo tão pervertido, tão marcado por el mal, de tal forma que lhes era impossível a seus filhos ter amigos creyentes. Sin embargo, Deus proveyó el medio para que los hijos de Noé tuvieran esposas que creyeron en el Dios vivo. Y con esto, Dios guardó sus familias de la contaminación del mundo. Maravillosa es la gracia de Dios para los que confían plenamente en Él. Y en tercer lugar,
nuestro maravilloso Dios también libró a Noé y su familia del juicio del mundo. Las aguas del diluvio, las mismas que trajeron condenación al mundo, lo único que hicieron con Noé y su familia fue levantarlos por encima de la destrucción. Permanecieron libres adentro del arca y en seguridad. Pedro logra ver en el arca nuestra salvación en Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 al 22. Maravillosamente, Pedro está diciendo a sus lectores que en aquel gran día, cuando venga el juicio de Dios sobre el mundo y su pecado, Jesucristo es nuestra arca. 1 Tesalonicenses 1:10. En Él seremos libres del castigo y del juicio, aunque en aquel entonces no sea con agua el juicio, sino con fuego. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 6 al 7. Sin embargo, los que son de Cristo en aquel día jamás serán juzgados. Juan capítulo 5, versículo 24. En la cruz está nuestro juicio. Maravillosa gracia, maravillosa motivación, maravillosa esperanza, maravillosa seguridad. Que Dios nos bendiga con su palabra.